Bienvenidos a esta nueva sesión. Va a ser una sesión sobre introducción a la inteligencia artificial en la que vamos a hablar de varias cosas. Vamos a definir lo que es la inteligencia artificial, por supuesto, y vamos a tener varias definiciones. Vamos a ver qué pasa con la inteligencia artificial, si finalmente va a superar a la inteligencia humana o no la va a superar. Es una pregunta que nos hacemos continuamente, ¿verdad? Vamos a ver diferentes tipos también de inteligencia artificial. Vamos a hablar de la generativa, claro que sí, pero también de la discriminativa. Y vamos a ver dónde está la inteligencia artificial con otros conceptos que utilizamos y que oímos de ellos pues, continuamente, como es el aprendizaje automático, como es la data science, etcétera. Mm, Vamos a hablar de todas estas cosas y vamos además a verlo pues, dentro de un concepto pues, general de la inteligencia artificial antes de entrar en temas más concretos. Bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues hay un montón de definiciones sobre inteligencia artificial. Las hay largas, las hay cortas, las hay oficiales, las hay más formales, las hay menos. Y bueno, pues vamos a empezar por una de ellas. Vamos a empezar por una de ellas que es la definición de la OCDE. Vamos a ver qué es lo que nos dice la OCDE sobre inteligencia artificial, que es, bueno, pues una de las definiciones habituales. La tenemos aquí, la vamos a ver ahora más en grande y la vamos a leer. Es una de las definiciones típicas, la de la OCDE, que la tenemos aquí, y nos dice, la inteligencia artificial se refiere a una máquina que realiza funciones que normalmente requieren inteligencia humana, tales como el reconocimiento de patrones, por ejemplo, la toma de decisiones o la predicción. Estas máquinas pueden percibir su entorno y procesar la información para actuar de manera autónoma en función de sus objetivos. Bueno, es una definición bastante formal, es una definición utilizada y vemos pues varios conceptos que son importantes. Primero, una réplica de la inteligencia humana, claro que sí. Y después vemos algunos ejemplos como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, la predicción, como tantos otros que requieren inteligencia humana. Y después vemos un concepto adicional que es este de aquí, ¿verdad? El tomar o el actuar de forma autónoma. Y muchas veces es lo que realmente nos preocupa. Bueno, esta es una definición bastante conocida, bastante formal, pero si queremos quedarnos con definiciones menos formales y más cortas, más sintéticas incluso, podríamos decir directamente, la inteligencia artificial lo que consiste es en replicar lo que hace el comportamiento de las personas cuando hacen tareas inteligentes. Básicamente es esto lo que son las máquinas inteligentes. La inteligencia artificial replica las tareas humanas cuando requieren inteligencia. Bueno, pues es otra forma sintética de recordarlo. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante porque cuando hablamos de inteligencia artificial, pues casi siempre nos viene a la mente el coeficiente intelectual, el intellectual quotient, el IQ o el CI, como queramos llamarlo, que normalmente pues, las personas muy inteligentes, como posiblemente esta que está aquí en la foto, como Albert Einstein, pues tienen un gran coeficiente intelectual y las otras personas pues tienen un coeficiente intelectual pues más bajito, ¿no? Esto es un poco lo que habitualmente tenemos y hemos ido conociendo sobre cómo medir la inteligencia artificial, la inteligencia, perdón. Pero bueno, hace ya unos cuantos años salió una teoría diferente que cuestionaba justamente el que hubiera un solo índice que midiera la inteligencia artificial, la inteligencia natural, perdón. Y esa teoría es la llamada teoría de las inteligencias múltiples. Y es una teoría que lanzó Howard Gardner hace ya unos cuantos años. Howard Gardner es uno de los grandes eh, psicólogos, bueno, es una persona multifacética, profesor en Harvard también. Él creó hace muchos años esta teoría de las inteligencias múltiples que venía a decir, no, la inteligencia realmente no es medible mediante un solo coeficiente o parámetro,
sino que realmente hay muchas inteligencias diferentes. Esta es la base de las inteligencias múltiples. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver las 7 inteligencias múltiples iniciales. Después hubo algunas más que se añadieron, pero estas son las 7 primeras y son estas. La inteligencia, vamos además a comentarlas un poquito, la inteligencia lingüística, que es pues la típica que tienen las personas que se desenvuelven muy bien con hablando o escribiendo, abogados, escritores, la inteligencia visual, por ejemplo, la que tienen los arquitectos y son capaces de ver en dimensiones diferentes, después ponerlas en un papel, trasladarlas, etcétera. La lógico-matemática, ¿verdad? Aquella que tienen las personas pues, que hacen muy fácilmente esos cálculos matemáticos o que se desenvuelven muy bien con la lógica y con los números. La corporal, atletas, bailarinas, personas normales que manejan muy bien su cuerpo. La musical, la sensibilidad por la música, la facilidad para componerla, pero para escucharla y para disfrutarla también. Y después, 2 inteligencias especiales que podríamos decir, que son, por un lado, la interpersonal, que es aquella que tenemos y que tienen las personas que tienen esa facilidad para comunicarse fácilmente, para interactuar fácilmente con otras personas, y la inteligencia intrapersonal, que es lo mismo, pero hacia adentro, la que tienen estas personas que son capaces de comprenderse a ellas mismas realmente también, ¿no? Muy bien, inteligencias múltiples de Howard Gardner, estas 7 inteligencias. Pues bien, cuando trasladamos esto a la inteligencia artificial, ¿qué es lo que vemos? Es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y vamos a verlo pues, de una forma muy sencilla, con un triángulo que va a aparecer aquí y que enseguida vamos a explicar qué es lo que significa. Aquí tenemos este triángulo verde, que representa de alguna forma la inteligencia artificial, mientras que el amarillo es la natural. Y básicamente lo que quiere decir que aquí, por esta parte de aquí, la inteligencia artificial es muy potente, tan potente que ha superado en muchos casos a la inteligencia humana, por ejemplo, en la lógica matemática. Y sabemos que es más robusta, más rápida, más precisa en un gran número de operaciones matemáticas. Lo mismo decimos de esa capacidad visual y lo mismo decimos, como estamos viendo actualmente con las herramientas de inteligencia artificial generativa, es muy potente trabajando con el lenguaje natural y confeccionando textos, sintetizándolos, resumiéndolos, cambiándolos, mejorándolos continuamente. A medida que nos vamos para allá, la inteligencia artificial va disminuyendo en relación con la inteligencia natural y cuando llegamos aquí, cuando llegamos a la inteligencia interpersonal que hemos mencionado hace un momentito y la intrapersonal, la inteligencia artificial es completamente nula. Es realmente muy baja o casi nula, podríamos decir. Las máquinas inteligentes no tienen esa capacidad de relación intrapersonal e interpersonal. Bueno, no la tienen actualmente y como un gran consenso de los grandes científicos de la inteligencia artificial dicen, no se espera que la tengan en el futuro, no se espera que las máquinas se comprendan a sí mismas y que tengan esa capacidad intrapersonal. Por lo tanto, cuando decimos superarán las máquinas con inteligencia artificial a las personas con inteligencia natural, lo que podemos decir es esto realmente. Por un lado, hay algunas inteligencias múltiples como las definió Howard Gardner, que ya han sido superadas por las máquinas respecto de las personas. Sin embargo, hay otras, que son estas que tenemos aquí, que no han sido superadas y que no se espera que esto ocurra. Por lo tanto, un gran número de personas con muy altos conocimientos sobre la evolución de la inteligencia artificial comentan que en este momento no se espera que la inteligencia artificial supere a la inteligencia natural de esta forma definida. Muy bien, pues vamos a seguir adelante y vamos a seguir pues viendo
Pues vamos a ver una serie de conceptos. Ya hemos visto lo que es la inteligencia artificial, pero vamos a ver una serie de conceptos también alrededor de la inteligencia artificial y vamos a ver cómo están relacionados entre sí. Bien, pensemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial ocupa este círculo, y vamos a ver algunos de los conceptos que están dentro de este círculo. Aquí tenemos, por ejemplo, el machine learning, el aprendizaje automático, que veremos más adelante. Machine learning, o en español, preferiblemente, además, que es más explícito, aprendizaje automático. Seguimos y dentro de este círculo, pues tenemos todavía lo que llamamos el aprendizaje profundo o el deep learning. Una parte de la inteligencia artificial y una parte también del aprendizaje automático. Seguimos avanzando y vemos otro concepto habitual con el que nos encontramos habitualmente cuando estamos en este contexto, y es el de data science. El de data science o ciencia de los datos lo tenemos ahí y que ocupa, pues tiene una parte propia y tiene una parte que intersecta tanto con la inteligencia artificial, con el aprendizaje automático y con el aprendizaje profundo. Y después tenemos otra también bastante habitual en ciertos entornos, que es la visión por ordenador. Y la visión por ordenador, pues la tenemos que ahí también tiene su parte propia, pero también tiene una intersección tanto con la ciencia de datos como con las otras disciplinas que hemos estado comentando. Bien, pues vamos a seguir adelante y vamos a ver otros dos tipos de inteligencia artificial, que son la inteligencia artificial. Vamos a ver, como estoy comentando, otros dos tipos de inteligencia artificial, que son la inteligencia artificial generativa, de la cual hablamos tanto estos días, ¿verdad? Con todas las herramientas que tenemos, con todas las herramientas que han cambiado absolutamente todo el panorama de la inteligencia artificial, ChatGPT o los equivalentes, quizá alguno de ellos menos conocido como Claude de Anthropic, o como el tan conocido Copilot de Microsoft, o como también Gemini de Google, todas herramientas de inteligencia artificial generativa, pero también hay otro tipo de inteligencia artificial que es la discriminativa. Vamos a ver lo que es la inteligencia artificial discriminativa y vamos a ver lo que es la inteligencia artificial generativa. Vamos a empezar por la discriminativa. Y en la discriminativa, ¿qué es la inteligencia artificial discriminativa? Bueno, pues la inteligencia artificial discriminativa es aquella que discrimina, aquella que clasifica, es aquella que de alguna forma se usa para clasificar los datos en categorías. Lo tenemos aquí, los datos en categorías. Y tenemos ejemplos muy claros, como es, por ejemplo, algo que usamos prácticamente casi todos los días las personas que utilizáis el correo, que es la detección del spam. Hay una herramienta muy conocida que cuando la utilizamos lo que hace es un correo que me llega por aquí, me lo manda a una carpeta o a otra carpeta. Hay varias herramientas que hacen esto, a la carpeta de prioritarios o a la carpeta de spam. Bueno, pues aquí lo que tenemos a la entrada es un pequeño elemento de inteligencia artificial discriminativa, que en función de las características del correo, de su contenido, de su procedencia, etcétera, lo que dice es: ve a la carpeta prioritaria o a la carpeta de spam. Aquí tenemos un ejemplo de inteligencia artificial discriminativa, como tenemos otros, que es el reconocimiento facial o como es la clasificación de imágenes. Bien, todo esto respecto de la inteligencia artificial discriminativa, pero es una de las dos que estamos comentando. Al final, ese círculo que hemos visto hace un momentito, podemos diferenciarlo en dos partes. Una es la inteligencia artificial discriminativa y la otra es la inteligencia artificial generativa, que la vamos a ver ahora en un momento y vamos a definirla también y vamos a avanzar un poquito sobre ella. Bien, la inteligencia artificial discriminativa nos pasamos a ella. La inteligencia artificial generativa, primero vamos a ver este ejemplo, efectivamente, de la inteligencia artificial discriminativa, que es la que hemos comentado hace un momento y es la que clasifica de forma diferente como el spam.
Y el ejemplo, pues, es el de las peras y de las manzanas. Tenemos aquí una serie de peras y una serie de manzanas que ya sabemos, la inteligencia artificial no sabe ni que son peras, ni que son manzanas, ni que son frutas, sino que conoce sus atributos. Una es más o menos esférica, la otra no. Una es de color rojizo, la otra no, etcétera. Entonces, cuando me llega un nuevo elemento, que nuevamente no sabe ni qué es, ni si es una fruta, etcétera, bueno, pues lo que hace es decidir dónde lo mando, aquí o aquí, si lo quiero clasificar. Entonces, este objeto tiene una serie de características, una serie de atributos, como es su tamaño, como es su forma, como es su color, como es si tiene rabito o no tiene rabito, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial discriminativa lo que hace es colocarla en la bandeja de las manzanas. ¿Por qué? Pues porque sus atributos son semejantes a los que contienen los objetos que están en esa bandeja superior y vemos que los colores son, aunque rojizos, son diferentes y vemos pues que alguno tiene una hoja que no lo tiene por aquí, etcétera. Este tiene reflejos, este no los tiene, pero lo que hemos visto, lo que discrimina es que no es uno de los objetos peras de la bandeja inferior. Muy bien, seguimos adelante y estamos comentando entonces que vamos a ver ahora, hemos visto inteligencia artificial discriminativa, vamos a ver ahora la generativa. La generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Pues la inteligencia artificial generativa, ¿qué hace? Genera, crea contenido o genera contenido nuevo. Contenido, pues como texto, que estamos muy acostumbrados con nuestras herramientas, pero también imágenes o música, y lo que hace es imitar los patrones que ya conocemos, los patrones existentes. Por lo tanto, crea, genera, fácil recordar, inteligencia artificial generativa, la que genera contenido nuevo. Bien, es como una mente digital, una mente creativa y digital. Vámonos al ejemplo de las peras y de las manzanas. Y vamos a ver pues, qué es lo que nos aportan las peras y las manzanas en este ejemplo, eh, como el que hemos hecho antes con la discriminativa. Vale, pues nos vamos a la generativa con las manzanas. Tenemos aquí, recordamos que la inteligencia artificial no sabe nada más que los atributos que contiene cada uno de estos objetos. Y lo que le decimos a la inteligencia artificial es genérame un objeto que sea similar a los anteriores. Genera. Y lo que hace, muy obediente, es generar un objeto nuevo que es similar a los anteriores, con unos atributos pues que son similares a los anteriores. No ha generado una pera, no ha generado otro objeto, sino ha generado una manzana, que es una manzana que no tiene hoja, que tiene pues un color determinado con unos reflejos y que es parecida, no es igual a ninguna de ellas y es completamente nueva. No es una copia de las que están ahí. Es un objeto completamente nuevo en base a los anteriores, el que ha generado. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a ver una serie de conceptos pues para llegar hasta realmente algo que, como estamos diciendo, pues nos ha cambiado casi todo, que ha sido la llegada de ChatGPT y que nos ha hecho pensar de una forma diferente. Entonces, ¿dónde está ChatGPT en todo este mare magnum de conceptos, podríamos decir, que estamos mencionando, ¿verdad? Inteligencia artificial, creativa, deep learning, etcétera. Bueno, vamos a poner un poco de orden y vamos a ver dónde podría estar, dónde está, de hecho, ChatGPT. Para ello, pues vamos a definir, vamos a crearnos esta figura y vamos a definir nuevamente, ya sabemos realmente lo que es la inteligencia artificial generativa, que es la que genera, es la que crea texto, imágenes, sonidos, la que genera cosas nuevas, ¿verdad? Seguimos para adelante y dentro de este recuadro grande, que es el que hemos pintado inicialmente, pues tenemos otros recuadros más pequeñitos, quiere decir que están dentro de él, y el segundo es lo que llamamos el modelo fundacional, un concepto que no hemos hablado
hasta ahora, pero que aprovechamos para introducir. Y decimos, un modelo fundacional es un modelo de aprendizaje entrenado con una gran cantidad de datos usando un algoritmo de aprendizaje. De este entrenamiento resulta un modelo que puede ser ajustado y utilizado en una amplia gama de aplicaciones. Bien, hemos hablado de modelo de aprendizaje, veremos después lo que es el aprendizaje automático en otra sesión, pero de momento nos quedamos con esta idea de modelo fundacional que además puede ser entrenado y puede ser ajustado y puede ser utilizado en aplicaciones diferentes. Bien, vamos a ver qué aplicaciones son estas. Dentro de los modelos fundacionales tenemos los llamados modelos de lenguaje grande o Large Language Models, modelos de lenguaje grandes, que son un tipo de modelo de lenguaje específicamente enfocado en el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, antes teníamos los modelos fundacionales, ahora estamos hablando ya de un modelo de lenguaje grande y que estamos hablando de modelo de lenguaje, es decir, que está enfocado al procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Y ahora ya nos queda el último cuadradito, el último rectángulo, que es donde vamos a llegar ahora, y adivinemos dónde vamos a llegar. Bueno, pues claro, llegamos a donde queríamos llegar, ¿no? A ChatGPT, para saber dónde está realmente, ¿no? Bueno, pues ChatGPT es una aplicación conversacional construida sobre un LLM. En este caso es el modelo GPT de OpenAI. Bueno, pueden ser varios, en este caso porque lo llamamos ChatGPT, pero podría ser Copilot de Microsoft, Claude de Anthropic, podría ser Gemini o Gemini de Google. Pero bueno, vemos de dónde procede este ChatGPT, ¿no? Es una inteligencia artificial generativa, procede de un modelo fundacional, de un modelo de lenguaje. Aquí la palabra clave es lenguaje, también grande, por supuesto, y también modelo, pero estamos hablando de un modelo de lenguaje. Y ChatGPT, pues que es una aplicación conversacional construida en base a ese modelo fundacional y a ese LLM. Fijaos que realmente, al final, ChatGPT es la parte conversacional, es esa cajita que tenemos, eso es lo que visualizamos, ¿no? Pero por detrás está todo esto, todo esto que estamos viendo. Muy bien, pues hemos hecho una introducción a la inteligencia artificial y hemos visto pues varias cosas, como decíamos al principio. Hemos visto una definición de inteligencia artificial, bueno, varias definiciones de inteligencia artificial. Hemos visto, ¿superará la inteligencia artificial a la inteligencia natural? Nadie lo sabe, ¿verdad? Pero sí que tenemos ya un modelo base o unos fundamentos para apoyarnos en ellos y para decir, difícilmente, con lo que conocemos en este momento, esto va a ocurrir. Hemos visto más cosas, hemos visto cómo definimos la inteligencia artificial en dos partes, la discriminativa y la generativa. Y hemos visto esos ejemplos de las peras y las manzanas. Y después hemos llegado a estos conceptos que tenemos ahora todavía en la pantalla de modelo fundacional tan importante, de modelo grande de lenguaje y de ChatGPT. Hasta aquí hemos llegado con esta introducción a la inteligencia artificial. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima sesión.